Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión de este Evangelio número 24 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 del versículo 33. El núcleo de este Evangelio maravilloso está en el amor verdadero, en ese amor que solamente Dios puede darnos para que nosotros tengamos la capacidad de hacer algo que a nosotros los cristianos nos cuesta horriblemente, que es el perdonar, el zanjar heridas, en ser inmune a las ofensas que nos puede hacer el entorno. Esa quizás es la asignatura pendiente de la cual hoy el Señor quiere un poquito desmenuzar y quiere mostrar sobre todo la profundidad y sobre todo las consecuencias nefastas que puede ocasionar nuestra alma si nosotros omitimos esto de manera libre. Porque nosotros a veces nos queremos encerrar en el dolor, en la traición, en lo que nos hicieron, pero nos olvidamos que en ese momento nosotros es como si hubiéramos adquirido un contrato de la cual nosotros somos el que tenemos que pagar, y ese pago es la liberación de la ofensa de tu hermano. Para poder un poquito entender esto, lo que quería decir el Señor lo hizo en una maravillosa explicación, en una parábola, donde hacía referencia efectivamente de que nosotros ante el mundo y ante Dios tenemos una deuda tan grande, porque nosotros, al ser también imperfectos, haber obtenido también el pecado original, nosotros hemos sido de ofensa, hemos sido de humillaciones, hemos atentado contra la caridad de los seres humanos y sobre todo contra Dios, que nos hace tener una deuda kilométrica hacia Él. Entonces Él hace referencia: todos ustedes, por ser imperfectos, tienen una deuda grande. Entonces, el punto inicial que tenemos que tener hacia Él es la inflexión de decir, reconocernos, no podemos pagar la deuda. Ese es el reconocimiento que todos los cristianos tenemos que hacer, no podemos pagar nuestra deuda. Entonces, ahí es donde entra la redención, ahí es donde entra que Él viene y te paga tu deuda a través de Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y que hoy lo vemos conmemorado en lo que es la Eucaristía. Entonces, con esa deuda pagada, nosotros nos nace internamente un corazón agradecido, que por consiguiente tenemos que imitar esa acción del Padre. Entonces, todos tenemos esa deuda grande y nosotros, al suplicarle a Dios misericordia, Él, su amor, su misericordia, su bondad, como lo plasma el Salmo del día de hoy, donde dice, ¿no?, que Él no nos paga según nuestros pecados, no nos paga según cómo nosotros actuamos, Él nos saca calculadora de lo que hacemos, sino que Él es un Dios bondadoso, un Dios que permite la restauración de nosotros. Entonces viene y nos paga una deuda enorme. Entonces el corazón agradecido, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer? Obviamente, pagar nuestras deudas pequeñas que tenemos los unos contra los otros. Entonces, esa es la actitud conveniente que viene cuando la gracia de Dios desciende sobre nosotros al ser perdonados, redimidos de nuestras faltas contra la sociedad, contra el mundo y contra Dios. Entonces nosotros lo devolvemos también dispensando las deudas también con nuestro prójimo. Pero ¿qué pasa? El ser humano no tiene por naturaleza dentro de su espíritu esa capacidad de perdonar. Más bien lo que tiene es esa capacidad de venganza, esa capacidad de hacer justicia cuando atentan contra nuestros derechos. Entonces eso hace que nuestro corazón se endurezca. Cuando nosotros vemos la primera lectura, cuando Sirach, el gran sabio judío, escribía el libro de Eclesiástico y decía, wow, la ira, el rencor interior son patrimonio de los pecadores, dice algo muy profundo, muy fuerte. ¿Por qué? Porque esos sentimientos de rencor y odio no están diseñados para albergarse en nuestras almas, en nuestros espíritus, no está. Entonces por eso Dios dice, ustedes no, esto no les conviene que ustedes lo arrojen en su corazón, se van a destruir. Por eso yo les digo que traten de soltar fácilmente las ofensas, todas las traiciones que hayan podido recibir, suelten, porque ustedes no están capacitados. Convengamos que podemos pasar en situaciones en la vida muy difíciles, de traiciones matrimoniales, traiciones en el trabajo, traiciones con amigos, ofensas graves, profundas, que atenten contra nuestra dignidad con nuestras personas, poder recibir calumnias, poder recibir todo tipo de agravio. Eso nos causa dolor, por supuesto que sí, somos naturales y tenemos
ese corazón que se puede fácilmente romper. Lo que nosotros tampoco estamos en la obligación de hacer posteriormente a esos dolores, que lo podemos pasar, es que nosotros alberguemos rencor y odio, que nosotros no liberemos ese contrato y nosotros, en vez de liberar, porque en otras palabras, cuando recibimos una ofensa, en otras palabras recibimos como una jaula. Entonces nosotros tenemos que salir de esas jaulas, agarrar la llavecita, abrir las rejas y salir, ser libre. Y eso solamente se hace con el perdón genuino desde el corazón. Entonces, con esa actitud uno se suelta y libera y rompe ese contrato y no tiene ninguna deuda espiritual con el ofensor. Entonces, cuando me toca perdonar a mí, nosotros nos corresponde y lo tenemos que tomar en cuenta que la ofensa te puede causar consecuencias nefastas en ti. Pero la liberación que nosotros podamos hacer, eso da inicio a la sanación interior que podamos tener nosotros, pero también sirve para que la persona que te haya agredido también pueda reconocer la gracia y el amor de Dios y también pueda ser restaurado y redimido. Por eso es un mandato. No es que Dios nos ponga siempre lo más difícil para nosotros porque sabe que nosotros en nuestra carne no lo podemos hacer. Tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros también vamos y hacemos pecados, ofendemos o algo y queremos, por ejemplo, ir a participar del sacramento de la reconciliación, no es el sacramento de la reconciliación, ya no viene siendo como una pequeña terapia de psicología, que a veces vamos con el psicólogo y podemos hacer una expresión de hablar de nuestras frustraciones, de nuestros pecados y nada más. El sacramento es una gracia que te permite a vos darte la posibilidad de primeramente reconocer el daño que te has causado al pecar o al ofender también a alguien y te hace también la transformación interior para que nosotros podamos recibir esa paz interior que es la gracia de sentirnos perdonados. Por eso hay muchas personas que dicen que van al confesionario y se siguen con la culpa, porque solamente han ido a hacer una exposición de un pecado, no han ido con la actitud de reconocer el agravio y lo que provocó. No han ido con una actitud de arrepentimiento, no han ido con una actitud de resarcir los daños que ha ocasionado el pecado. Entonces, al consiguiente van incompletos y por consiguiente ese maravilloso sacramento lo transforma en un rito psicológico. Por consiguiente, estamos tan inertes como entramos anteriormente. Es por eso que nosotros tenemos que reconocer este amor maravilloso, esta gracia, para poder nosotros dispensarla de manera más continua. Si hoy tenemos la dificultad, es porque no tenemos esa práctica constante del perdón, de dispensar perdón a nuestro prójimo. Y nosotros poder derramar, como dice acá, este perdón a todas las pequeñas deudas. Son pequeñas deudas minúsculas que tenemos contra el prójimo. Cuando termina la parábola, hace alusión para los que tienen esa falta de perdón. Le dice miserable. No miserable que es pobre, miserable que es un infeliz, que es un malvado, le dice. Porque eso es lo que dice el rey cuando se entera de que el otro no le quiso perdonar al hermano por una deuda pequeña. Sos miserable, le dice, sos un malvado. Nos hace malvado cada vez que nosotros retenemos el perdón de Dios. Te voy a entregar con los verdugos. No dice yo te voy a castigar, dice Dios. Te voy a entregar con tus verdugos. Esa falta de perdón te va a llenar de ansiedad, te va a llenar de destrucción, de amargura completa que te va a destruir por completo. Los verdugos propios del pecado, la paga del pecado, en otras palabras. Te vas a dejar por el verdugo. Entonces, es nefasto para Dios cuando nosotros no dispensamos esa gracia maravillosa. Nosotros, al reconocer la gracia del perdón, estamos restituidos, restaurados y estamos conminados también por su amor y su misericordia a poder también perdonar cualquier tipo de ofensa que nos podamos hacer nosotros los seres humanos. Esta es la palabra concreta y real que hoy nos da el domingo. Es muy difícil, por supuesto, en nuestra carne no lo podemos hacer. Ahí está la gracia de Dios. Apertura tu mente, tu corazón a esta gracia preciosa para que comenzamos a hacer continua esta práctica del perdón a nuestro hermano. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.